¿El presupuesto año a año es federal? ¿Se ejecuta correctamente ese presupuesto? ¿Los subsidios nacionales llegan como corresponde a todas las provincias? ¿Se aplica la ley de competencia y la ley de góndolas? ¿Qué pasa con la ley de salud mental? ¿Se controlan las fronteras? Bueno, todo esto, antes mencionado, se discute, se aprueba y se rechaza en ambientes parlamentarios. Entonces vemos una Argentina con pobreza, inflación brutal y muchas carencias en los tópicos antes mencionados, y se da el lujo de no trabajar. La tenemos a Caro, está con nosotros Caro Dávila, allí nuestra corresponsal. Hace rato que no hablamos, pero justamente por esto, como consecuencia de que no se trabaja. En el Congreso se trabaja demasiado poco. Caro, ¿cómo andás? Buenas tardes. Hola Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes, saludos también a todo el equipo, ¿cómo andan? Pero muy bien, muy bien. Caro, ¿me contás por qué no sesionaron esta semana las y los diputados? Bueno, como para no aburrirnos, me estoy escuchando a mí misma. Ah, ok. Si me pueden sacar el retorno. A ver si lo mejoramos un poquito. Estamos dialogando con Caro Dávila, o eso intentamos, que es nuestra corresponsal allí en el Congreso de la Nación. Hace rato que A ver, no venimos con un ida y vuelta como si lo teníamos con anterioridad, pero producto de la baja... De la no actividad. Sí, de la baja productividad allí en el Congreso. Caro, a ver. sí, ahí está, bárbaro, muchas gracias. Sí, Bueno, como vos bien decías, de hecho, fíjate que estamos casi en el mes de septiembre y la Cámara de Diputados sesionó durante este año, que hay que recordar que no es un año electoral. Siempre baja la actividad legislativa en los años electorales, que esto tampoco tendría que suceder, pero sucede. Y este año sesionó 6 veces, nada más la Cámara de 6 Diputados. veces. 6 veces. Estamos en septiembre y solamente restan hasta noviembre, porque recordemos que después entra en vacaciones tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la Nación. O sea que ¿Qué proyecto? de 9 meses vos tenés, Sí, Caro, el inicio, porque vos tenés un receso, tenés el inicio en marzo, claro. abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Bueno, una vez por mes. Sí. Y además fíjate que al principio de año se estipulaba que iba a haber sesiones extraordinarias en el mes de enero y febrero. No hubo, porque no se convocaron. El presidente de la Nación no convocó a sesiones extraordinarias. Y te diría que ya algunos están de campaña, por eso tampoco están sesionando. Más allá de todas estas internas que venimos viendo, ¿no? En los últimos meses, en las últimas semanas, las contestaciones por Twitter, de un lado, del otro de la grieta. Bueno, más allá de toda esta situación, ya hay legisladores que están de campaña. Y te digo, hay ciertos legisladores de la provincia de Santa Fe que están haciendo campaña en la provincia de Buenos Aires, porque están acompañando a otros candidatos. Claro. Así que imagínate cómo está la dinámica política, en qué está la dirigencia política hoy, que están en esto, están viendo quiénes se van a postular el año que viene, ya están especulando con que si Cristina va a ser candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires o va a ser candidata a presidenta de la Nación. Ayer se juntó con legisladores del Frente de Todos, tanto diputados como senadores, estuvieron en el Salón Azul del Senado de la Nación. No pudo entrar la prensa acreditada, esto hay que decirlo, solamente estaban los prensas de los distintos legisladores y los que hacen la prensa de la vicepresidenta. Pero bueno, estaban hablando de la situación judicial de ella, todo está enmarcado en eso en el día de hoy. Por otro lado tenés a Juntos por el Cambio, que se dirime en esta interna entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, de si hay que poner vallas o no frente a la casa de Cristina Fernández de Kirchner. En todo esto está la política, mientras vos bien lo mencionabas, hay un montón de proyectos que están parados, tanto en diputados como en el Senado de la Nación. El Senado tiene otra agenda, el Senado tiene una agenda que, bueno, va a sesionar mañana, pero ¿por qué esta dinámica? Porque tiene mayoría, el Frente de Todos con sus aliados puede seguir sesionando en el Senado, en cambio en diputados se le complica. De hecho ayer Juan Grabois anunció que pueden llegar a romper con el Frente de Todos en la Cámara de Diputados, por lo cual Juntos por el Cambio quedaría como primera minoría con 116 legisladores y el Frente de Todos con 115. Así que imagínate cómo se está dando todo esto. Y yo te cuento algo, y le voy a contar a la gente de los proyectos que se van a tratar en el día de mañana, porque si uno dice, ¿a dónde está la política argentina? Bueno, la mayoría de todos los proyectos que se van a tratar mañana son con declaraciones de interés. Por ejemplo, declarar
interés el Festival del Chocolate, Mirá vos. otro Clave. Día Nacional del Árbol, la Semana Nacional del Árbol y el Día Mirá vos. Nacional del Árbol. Sí, sí. En esto están. Sí, sí. Solamente de todos los proyectos que hay, que son 9 páginas que mandó la prensa del Senado, son los 2 proyectos de Sergio Massa que vienen de la Cámara de Diputados, que uno es el régimen de promoción de inversiones a la industria automotriz y el otro el que modifica la ley de promoción del desarrollo de biotecnología y nanotecnología. Estos son los únicos 2 proyectos. Todo lo demás son declaraciones de interés. Bueno, en una Argentina muy necesitada de diálogos, de consensos. Ahora, que el horno no esté para bollos, ¿te parece un argumento como, Caro? Para no sesionar, ¿no? No, es una irresponsabilidad institucional lo que está sucediendo, de un lado y del otro lado. Yo lo escribí en mis redes sociales porque es lo que yo vengo observando. Hay muchas consultoras que ya están midiendo, bueno, más allá del próximo año que es electoral. Yo creo que en esta grieta política no está la mayoría de la sociedad. Cuando uno sale a la calle, va a un supermercado y ve que las cosas aumentan, aumenta absolutamente todo, cuando se dan estos ajustes en materia de discapacidad, que por ejemplo Marcó del Point, la titular de la AFIP, acaba de decir que no hay ajuste, sino, fíjense cómo lo describe, A ver cómo lo escribe. dijo que es una desaceleración en el crecimiento real del gasto. Desaceleración, es como decir, tenemos una crisis de crecimiento, más o menos es eso, ¿no? Buscarle Sí, la vuelta. exactamente, sí, Ahora, por eso te digo. ahora, ¿por qué como analista de la política, Caro, por qué utilizan esos argumentos y no le dicen a la ciudadanía realmente qué es lo que pasa, qué es lo que están haciendo? Que en definitiva eso es un brutal ajuste. Que a mí no me parece que esté mal, porque hay que hacerlo, que no hay que malgastar la plata de todos nosotros. Ahora, hay que revisar también a dónde se hacen los ajustes, porque si los ajustes lo hacemos en salud, si los ajustes lo hacemos en educación, bueno, después no te quejes como te quejabas antes. Me parece que hay una contradicción muy fuerte allí, ¿no, Caro? Sí, y absolutamente. Y fíjate los comunicados, por un lado el Ministerio de Economía que te dice el Ministerio no es responsable de la falta y atrasos de pagos que aducen algunos prestadores y demás. Y después hay un comunicado de la Agencia Nacional de Discapacidad que dice, informamos que actualmente se encuentran en análisis medidas que apuntan a sanear el financiamiento del sistema de prestaciones básicas de discapacidad y garantizar que las obras sociales sigan cumpliendo con la ley 24.901. Pero ¿quién se encarga de esto? Justamente el Estado. Claro. Y fíjate que sale un comunicado contradiciendo a su propio gobierno, ¿no? A su propio Estado, porque Yo te digo, son Caro, ellos los que tienen que llevar a cabo las claro, políticas públicas. te digo una cosa, ayer casi de manera jocosa lo decía, ¿no? Lo compartía en las redes sociales, era, fíjate cómo siempre está el aperismo, ¿no? Pero Macri, pero la pandemia, pero la guerra, pero Guzmán, ayúdame con los aperos, pero pero el dólar, pero los especuladores, pero pero los otros ministerios. La pandemia y la guerra de Rusia y Ucrania. Esto nunca lo vi. El FMI. Sí, pero también. en el fondo, Caro, pero los otros ministerios. Porque en este caso el comunicado del Ministerio de Economía que dice acá está todo bárbaro, échenle la culpa a los otros ministerios. Acá está todo bien. Pero los ministerios, es tremendo esto. O sea, mientras tenés una acampe frente a Casa Rosada de hace varios días, porque comenzó esta semana y va a seguir 2 días más, de las personas que están sufriendo este recorte en materia de salud pública. Por eso te digo que la situación es muy compleja. La agenda, a ver, yo creo que hay 2 cuestiones centrales que me parecen acá importantes. Por ejemplo, por un lado, me parece que es una estrategia del gobierno nacional apuntar hacia la causa judicial, para que no se hable de todo lo demás. Obviamente todos los canales están transmitiendo 24/7 la causa de Cristina, el lunes comienzan los alegatos, el sábado hablar de nuevo Cristina frente al Congreso del PJ bonaerense, va a ser la única oradora, o sea que ahí también te distrae, hay un montón de cuestiones que te están sacando del foco de lo que realmente está importándole a la gente, porque a la gente, más allá de una cuestión judicial que está enfrentando la vicepresidenta, uno puede decir es justo, no es justo, bueno, apuntás contra el Poder Judicial, pero en el día a día de la gente eso no tiene tanta relevancia, porque ellos tienen que ocuparse justamente de estar gobernando ahora. Falta todavía un año. Fíjate la figura desdibujada de Alberto Fernández como presidente de la Nación, Sergio Massa apuntando a todas las cuestiones económicas y a estos ajustes que se están llevando a cabo. Y es una estrategia también distraer, porque decir, bueno, mientras Massa está haciendo esto,
bueno, vamos con Cristina, con el móvil las 24 horas frente a la casa de Cristina, qué hace Cristina, qué hora sale de su casa, qué hora va al Senado y viceversa. Entonces, acá hay una cuestión, te diría que va a ser también una cuestión para la oposición, que ni siquiera entre ellos se ponen de acuerdo, porque fíjate que, por ejemplo, López Murphy tuiteaba el sábado, son ellos o nosotros. Claro. Entonces, Los buenos me y los parece malos. que no... ¿Cómo? Los buenos y los malos, siempre. Exactamente, y generar esta grieta que tampoco está representada en el electorado, porque si vos te pones a plantear, bueno, ¿cuánto de la torta de la sociedad entera está polarizada? No es la mayoría de la sociedad, y ahí te das cuenta cuando ganan las elecciones, ya sea Mauricio Macri, después pierde, gana Alberto Fernández, que en teoría era el moderado. Bueno, acá es una situación, te digo, que de mucha inestabilidad institucional, porque me parece también muy grave ir contra el Poder Judicial en términos de, tienen que salir los de la Corte, están pidiendo que se echen a los jueces de la Corte. Entonces me parece que más allá de todas estas cuestiones económicas atravesadas, estamos teniendo un grave problema de la división de poderes, y esto sí ya creo que escala a otro nivel, y me parece que el oficialismo está llevando a un territorio de mucha violencia en las calles, y esto se ve también plasmado en la ciudad de Buenos Aires. Yo no sé si ustedes lo ven en la ciudad de Santa Fe, pero acá, por ejemplo, se ve mucho malestar en la gente, mucho cansancio por parte de la sociedad hacia la dirigencia política, pero en su totalidad, no es un lado o el otro de la grieta, sino que le están dando un mensaje a toda la sociedad, a toda la dirigencia. Carolina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, juro que no te stalkeé, pero no sé cómo di con una nota que escribe Carolina, que se llama La grieta en el medio del oasis, y una parte que me interesó mucho que habla de esto, que es la grieta dentro de la grieta, y que no refiere a los, digamos, a los cabezas, sino a los nosotros. Me gustaría que te explayes, si podés explicar esto que me pareció muy interesante. Bueno, gracias por leer la nota, sí, la publiqué esta semana, el lunes, y sí, porque es un análisis que yo vengo haciendo, sobre todo por la observación, ¿no? Y esto me parece central, que hay dos grandes grietas, no solamente entre la dirigencia política, o lo que podríamos llegar a ver, ¿no?, oficialismo y oposición, Juntos por el Cambio o el Frente de Todos, sino la dirigencia política en su totalidad hacia la sociedad civil. Por eso cuando yo hablo de que el pacto social, el contrato social se ha fracturado, quiere decir que acá surge esta crisis de representación política, porque esto le está pasando a la sociedad. Uno dice, bueno, si yo no quiero votar a ningún lado de la grieta, ¿qué elijo el año que viene? Claro, ¿qué tengo? ¿Cuál es la oferta electoral que a mí me representa hoy en día? Y creo que eso es lo central. Y acá es donde lo podemos ver en los países de América Latina, ¿no? Que votan un partido y después votan al contrario, pero no le terminan de resolver los problemas a la gente. Vas de izquierda a derecha y ya el problema no es la izquierda o la derecha, ya es la dirigencia en su totalidad, porque está totalmente aislada de lo que está pasando en las bases sociales. Y es acá donde se da este grave problema. Y creo que la Argentina lo está viviendo ahora, pero el próximo año creo que va a ser lamentablemente mucho peor a la hora de las elecciones, porque la grieta es un negocio que solamente le llama la atención a la gente que está fanatizada de un lado y del otro, pero que no es la mayoría de la sociedad. Es increíble, ¿no? Es casi patológico, te digo. Sí. Caro, ¿considerás, la semana pasada analizábamos un poco el final de los alegatos del fiscal Luciani, y llamativamente Luciani consiguió algo que ni siquiera el Frente de Todos podía haber conseguido, que es alinear a todo el Frente de Todos detrás de Cristina Fernández de Kirchner? ¿Crees que en este caso Luciani, sin querer, le hace un favor al Frente de Todos? Sí, en parte sí, pero no le hace un favor quizás a todo el resto de la sociedad en términos de paz social. ¿Por qué te digo? Porque en una sociedad tan polarizada como la nuestra, si bien logró unificar a todo el oficialismo, y te diré incluso al peronismo, porque hay gobernadores que no estaban con Cristina en un 100%, ahora ellos ven una posibilidad. Igual hay que destacar que si la llegan a condenar, que esto, bueno, va a ser en diciembre, el tribunal se va a expedir en diciembre, creo que lo que venimos viendo ahora es la antesala de lo que todavía falta y lo que va a venir en diciembre. Y después, por otro lado, cuando pasa casación y pasa la Corte Suprema, si finalmente la Corte Suprema, antes de las elecciones,
se expide y dice, bueno, Cristina es culpable, tiene tantos años y demás, bueno, ahí creo que se va a armar una convulsión social por este fanatismo que yo te digo y por el término de que se llama posverdad, que es la gente va a seguir creyendo lo que quiere. Sí, La sí, gente sí, que sí. considera que Cristina es inocente, por más que se vean 800 causas y pruebas frente Sí. a su cara, Incluso va a seguir pensando que es inocente. sacale a López y poné a Cristina eventualmente, ¿no? Van a seguir diciendo que es inocente, no cabe duda. Es una cuestión de fe, Caro, ya no es otra cosa. Sí, y esto también es lo que genera estos tipos de liderazgos políticos en América Latina, ¿no? Un tipo mesiánico, como se suele decir, ¿no? Que está atravesado por las emociones negativas o positivas y no por la racionalidad. Y ese es el comportamiento político que hoy está teniendo las militancias de los diferentes partidos políticos, no solamente del kirchnerismo, también se ven Juntos por el Cambio, cuando se presentan proyectos que vos decís, bueno, ¿qué tiene que ver esto con lo que hay que gobernar y demás, ¿no? O la responsabilidad de la dirigencia. Después también, por ejemplo, Mauritán, que está dentro del espacio ahí también de Juntos por el Cambio, ¿no? En la legislatura porteña, que presenta un proyecto para destruir el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Por qué? Porque pusieron ayer una bandera apoyando a Cristina. Entonces vos ahí te das cuenta que la racionalidad, yo no sé si realmente está dejada de lado a propósito para generar todo esto y seguir beneficiándose con la política, o realmente están convencidos de eso. Y acá sí se pone en tela de juicio la gobernabilidad, hasta te diría, porque son el propio gobierno que está poniendo al Poder Judicial en la escena del crimen prácticamente y tratándola a Cristina como una posible presa política, comparándola con otros líderes de América Latina que poco tienen que ver en esta situación, pero que bueno, se viene diciendo, bueno, la derecha viene por la izquierda, viene hacia los líderes populistas, a los que llevan adelante la revolución social, a que sacan a la gente de la pobreza. Pero esto no se estaría viendo en términos reales, por lo menos en la Argentina hoy. ¿Qué tema? Caro, ¿la seguimos, te parece?